Gestión de patrimonio. Entonces, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el doctor Cristóbal Noriega Cardó. Conmigo van a llevar esta parte del curso, que es la parte de patrimonio. Vamos a tratar de hacer una clase dinámica. Yo les agradezco a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna dificultad. Están viendo toda la pantalla, ¿cierto? ¿Jóvenes? Sí, profesor, se ve. Ya, correcto. Sí, profe. Bien, entonces vamos a tratar de revisar algunos conceptos fundamentales que son parte de tu trayectoria profesional y en todo momento son términos que tú los vas a tener que dar referencia de esto, ¿no? Primero vamos a ver... Aló. Por favor. Aló, sí. Bien, ¿qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Patrimonio, su definición dice, es la suma de todos los bienes materiales, inmateriales, como legado de nuestros antepasados, que por su importancia histórica o artística o científica o técnica tradicional identifican a una nación o sociedad. Entonces, cuando ustedes hablan de patrimonio, hablan de una heredad, hablan de una herencia, lo que nos dejan de herencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dejan de herencia, pues? ¿Qué es lo que tenemos que heredar acá en este país? ¿No? Lo que tenemos que heredar son muchísimas cosas. Hay bienes materiales, hay bienes inmateriales, que vienen desde nuestros antepasados y que tenemos una tierra muy bendecida por el Señor, a excepción de estos problemas que a todos se nos ha escapado, pero nosotros tenemos una selva muy prodigiosa, muy biodiversa, mega biodiversa, con muchos animales y con una cantidad de ecosistemas dentro de la misma selva. Nuestra sierra peruana también está dividida en tantos pisos ecológicos que da una riqueza a todos los productos que hemos podido aportar al mundo y que nuestros antepasados dominaron. Todo eso forma parte de nuestra herencia. Y tenemos una costa bañada por un mar de Grau, que todos hablamos del mar de Grau y de las especies. Hay 1060 tipos de pescado que tenemos y que nos da esa riqueza. Por supuesto que no todos los pescados que hay en el mar comemos, ¿no? Pero sí comemos más o menos una tercera parte de estos peces en el mar peruano, ¿no? Entonces, todo esto, tanto los bienes materiales, tanto los paisajes y toda esta riqueza que tenemos, que nos hacen de verdad un país muy privilegiado, pero tenemos también que es un país muy delicado porque tiene microclimas. ¿Qué es patrimonio mundial? Según la UNESCO va a señalar que son los lugares excepcionales y que pertenecen a todos los pueblos del mundo. Cuando un bien se declara como un patrimonio mundial de la humanidad, eso ya va a pertenecer a todos. Y todos tenemos el deber de disfrutar de su belleza, visitarlo, pero de la manera más sostenible posible, respetando cada cosa. Miren, vienen personas a visitar nuestro santuario de Machu Picchu y han habido algunas personas de reaccionar frente a esta maravilla, de quitarse la ropa y salir corriendo por todas nuestro santuario. Para mí, el día que yo lo vi, porque yo estaba ahí, unos locos que estaban correteando ahí a la llama, creo que estaban calatos, sin ropa. Entonces, yo de verdad me sentí tan mal, me parecía una falta de respeto. Como cuando hace algunos años atrás algunas personas de nuestro vecino país del sur entran a Tacna y mencionan
imagen agrado. Eso de verdad es una ofensa tremenda. El patrimonio mundial, según la UNESCO, nos pertenece a todos y cualquier persona puede reclamar al respecto. Entonces, este patrimonio mundial, la UNESCO lo va a dividir en dos, recordemos. Uno es el patrimonio cultural y otro es el patrimonio natural. El patrimonio cultural es el que nuestro intelecto nos va a dar, ¿no? Aquí se llama cultura. ¿Desde cuándo a un pueblo se dice que es un pueblo culto? ¿Desde cuándo podemos contar que a todos los pueblos que se han ido conociendo desde los más antiguos, desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, por decir los más importantes, pero también está China y también están muchos pueblos antiguos? ¿Qué es lo que define para clasificarlo como un pueblo culto? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Quiero que me ayuden. ¿Por qué un pueblo se le atribuye que tiene cultura? ¿Aló? ¿Están allí, jóvenes? Sí, profesor. Ya, aquí le podríamos llamar que este pueblo es culto. Yo quiero saber qué es lo que piensan. Si me pueden ayudar. Pues si no, yo voy a hablar y se me va a gastar la voz y ustedes se van a cansar también. ¿Por qué un pueblo es culto? A ver, ¿desde cuándo un pueblo puede ser culto, entonces? ¿Por qué un pueblo es culto? Por ejemplo, se le atribuye a Mesopotamia, que es la primera cultura. ¿Por qué creen ustedes que a Mesopotamia se le puede clasificar como la primera cultura? Tal vez, profe, porque a lo largo de su historia han desarrollado o han hecho descubrimientos que han beneficiado a la humanidad. Han hecho descubrimientos, gracias señorita Claudia Espinosa, han hecho descubrimientos que han beneficiado a la humanidad. Sí, sí, se pueden contar las cosas que han ido descubriendo, pero estamos hablando de los pueblos más antiguos, ¿no? O sea, desde que aparece el hombre, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, el hombre va a juntarse en grupos humanos y van a comenzar a poblar la tierra, y entonces de pronto ya hay muchos grupos y se van a establecer en un lugar. Entonces, ya reconstruyendo nosotros esa parte de la historia, ¿a qué pueblo vamos a decir este pueblo tiene cultura y este pueblo no tiene cultura? ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Avancemos, yo quisiera que otras dos personas me ayuden y den una opinión. Profesor. Profesor, yo quisiera, bueno, anotar que se dice un pueblo culto cuando tiene un legado de historia. Cuando tiene un legado de historia, pero aquí se refiere con la palabra legado de historia, que nos han dejado algo de herencia, a eso se refiere. Sí, ajá. ¿Y a la otra persona que iba a participar? Señor Cáceda, creo. César Cáceda, ¿estás ahí? Sí, profesor, ¿se me escucha? ¿Qué te parece? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ok, podría ser porque maneja un sistema de lenguaje, aunque por muy primitivo que sea, si puede comunicarse, ya se le puede considerar, aunque sea que tiene algo de cultura. Ya. Entonces... También sería porque ¿así? dejan sus propios hábitos, tienen sus propias costumbres y lo dejan para el legado, para las personas que se pasa de generación en generación. Gracias, señorita En ese Becerra. sentido, también yo veo que sería un pueblo culto el que respete y se sienta orgullo por su identidad cultural y que no deje que, como dice mi compañera, ¿no?, a la par pueda deteriorarse y más bien busca que se transmita de generación en generación. A ver, ¿qué les parece si cuando el hombre más primitivo, a ver, retrocedemos en la historia, a ver
los patrimonios y todo esto de los pueblos, ¿no? Pero hay pueblos, ¿qué les parece esto de que se les ha encontrado escritura? ¿Eso nos puede decir algo que han sido pueblos cultos? Si se les ha encontrado alguna clase de escritura. Recordemos que a los mesopotamios se les encontró la escritura cuneiforme y a los egipcios se les encontró la escritura de jeroglíficos, ¿no? Cuneiforme en Mesopotamia es una escritura hecha de símbolos, en base a símbolos, y que se hacían con cuñas, ¿no? Entonces, sobre pieles, sobre madera, sobre cueros, o también sobre el famoso monolito donde está la ley del talión, ¿no? Este monolito donde están todas las leyes de los mesopotámicos. Entonces, todos están escritos en escritura cuneiforme. Yo, hasta antes de estudiar turismo, yo pensaba que eran cultos, y ahí sí me confieso ante usted, que eran cultos solamente porque se les había encontrado escritura, pero no es así. La cultura se habla desde que un pueblo tiene memoria. ¿Y desde cuándo el pueblo puede tener memoria? Desde que un hombre primitivo se encuentra con una situación que va a necesitar algo para chancar, una piedra, ¿ya? Y de pronto se caza un animal y quiere sacarle la piel, pero no sabe cómo. Y entonces corta 2 piedras, pero de pronto tiene otra necesidad de hacerse con un pedazo de madera, hacerle una punta, ¿no? Como una lanza, y va a necesitar una piedra ya un poquito más trabajada. Desde que el hombre comienza a darse las facilidades de encontrar una piedra, de darse las facilidades para fabricarse una lanza y todo eso, el hombre va a hacer uso de su memoria. Desde que el hombre recuerda dónde dejó la piedra, que se dio las facilidades para cortarla, desde allí comienza a contar ya parte de su historia. Ya comienza a dejar, esto es lo que ustedes dicen, un legado. Ya comienza a dejar testimonio de su presencia. Nosotros tenemos las cuevas y los restos de Piquimachay, donde hay rocas cortadas para cortar, para trabajar y todo esto, ¿no? Entonces, se le atribuye cultura a un pueblo desde que el pueblo hace uso de su memoria. Hace uso de su memoria y ya comienzan a contar la necesidad de comunicarse, ya comienza a contar la necesidad de dejar algunos grabados, ya comienza a contarse desde que el hombre hace sus famosas pinturas rupestres dentro de sus cuevas, y ya comienza a contar también de que el hombre comienza a usar sus pieles, después se da cuenta de que puede hacer tejidos, va a dejar redes, va a dejar anzuelos hechos de huesos de animales. Entonces el hombre va a ir dejando una serie de testimonios y parte de su legado. Entonces, desde ahí ya comienza a contar esto que nos van a dejar, que va a ser la herencia o patrimonio. ¿Y patrimonio natural? ¿A qué le llamamos patrimonio natural? A toda la diversidad que tenemos, tanto en la selva, en la sierra de alimentos, en la selva de alimentos y de animales, vegetales, y todos esos, tanto para la salud, como para construirse casas, como para construirse balsas. Todas estas cosas de la selva, de la sierra, todos los alimentos que nos ha dado la sierra, la famosa peruanita que duró casi como 300 años para ser aceptada en Europa después del descubrimiento de América en 1492, casi 1500, hasta que la aceptan a la papa en 1800 más o menos.
Pasan 300 años sobre nuestra papa. Sin embargo, hemos, junto con la papa, hemos aportado una serie de alimentos para la humanidad. Entonces, patrimonio natural va a ser toda esta herencia, todo este hábitat, conservar esta diversidad biológica de especies y no solamente eso, sino con la responsabilidad de hacer todo esto que sea sostenible. No se puede concebir ahora ninguna actividad que no sea sostenible. Por favor, no podemos dejar en peligro de extinción a ninguna especie como irresponsablemente se ha hecho, y más tarde les voy a hablar, por ejemplo, de algunas especies alimenticias que irresponsablemente las hemos desaparecido. Patrimonio turístico, apliquemos ahora todas estas definiciones a lo que va a ser entonces. Según la definición de Lastenio Morales Costa, se llama patrimonio turístico al conjunto de atractivos turísticos integrados por los recursos naturales, socioculturales del país, el equipamiento turístico y la infraestructura básica que debidamente interrelacionados constituyen nuestra riqueza turística. Vamos a avanzar un poquito más rápido, estoy viéndolo ahora que me va a faltar tiempo. Nosotros tenemos hasta las 4:30 nada más. Entonces me queda 1 hora y todavía me queda mucho material por recorrer. ¿Qué dice la OMT con respecto al patrimonio turístico? Ahí les he puesto la definición, ¿ya? Lo define en 1998 la Organización Mundial de Turismo. Sobre patrimonio turístico dice, es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. Entonces, es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales o inmateriales a disposición nuestra y que pueden usarse mediante un proceso de transformación para satisfacer nuestras necesidades en el turismo. Con racionalidad, con sostenibilidad, pensando que vamos a tener que darle también un mantenimiento a todo este legado natural que tenemos y hacerlo de la manera más responsable posible, no poniendo en riesgo la subsistencia para el futuro. ¿Ya? Entonces, patrimonio turístico de la OMT nos ayuda mucho más para pensar un poco en el futuro. Es lo mismo, se repite ahí. Patrimonio cultural de la nación. El patrimonio de una nación está integrado por los bienes culturales, materiales o inmateriales desde las épocas prehispánicas, colonial y republicana y contemporánea, por ser de especial importancia histórica y artística y arquitectónica. Se identifican a una nación o a un grupo cultural, por lo cual se le presta una protección legal y específica. A eso se define como patrimonio cultural de la nación. Denme algunos ejemplos de patrimonio cultural de la nación, por favor. Aquí, si quiero que participen, necesito por lo menos unos 4 ejemplos de patrimonio cultural, las cosas que estén declaradas patrimonio cultural de la nación. El cajón peruano en el 2001. No le escuché su apellido, señorita. Estaba diciendo que el cajón peruano es patrimonio cultural desde el 2001. El cajón peruano, claro, claro que sí. Pero hay parte del patrimonio cultural se llama patrimonios materiales e inmateriales, ¿ah? Profesor, ¿qué tal? Quisiera saber si las líneas de Nazca podrían ser patrimonio cultural de la nación. Por supuesto, por supuesto. Profesor, buenas tardes. Sí. ¿Ciudad del Cusco? Claro, la ciudad del Cusco ya está declarada, ya. La ciudad de Cusco y la ciudad de Lima están declaradas como patrimonios culturales de la nación. Profesor, soy Claudia, el Capacñán también. El camino del Capacñán, sí, están declarados, pero están en proceso también algunos.
¿sí? Están declarados y están en proceso. Parque Patrimonio Nacional del mundial. Manu. Ah, Manu también. Podría ser, buenas tardes, podría Sí. ser el ceviche, la papa a la huancaína. Ceviche y la papa a la huancaína. Las comidas. Algunas comidas están en proceso de han sido reconocidas como las 7 maravillas, pero todavía no tenemos nosotros denominación de patrimonio a nuestra gastronomía. Eso todavía no, la gastronomía propiamente no está todavía considerada como parte del patrimonio mundial, ¿no? Todavía, pero estamos en proceso, Buenas tardes, profesor. Disculpe, la ciudad de Caral, la ciudad sagrada de Caral. Caral, claro, Caral, pues Caral, definitivamente. Caral, Chanchan, el mismo santuario natural de Machu Picchu. La ¿no? plaza de Arequipa también, creo, ¿no? Arequipa me parece que está en proceso también. Cultural de la A Callao. ver, una idea más, a ver. ¿Sí? Sitio arqueológico de Chavín. Claro que sí, sí, por supuesto. Algunos están ya declarados, ¿ah? Y algunos tienen ya más o menos unos 5 años o 10 años ya declarados como Patrimonio de la Nación. Y Profe, algunos ¿la ya marinera están. resulta? ¿Cómo? La marinera. También, sí, la marinera norteña y algunas danzas también. La danza del Huititi, profesor. Sí, ¿de qué? Huititi. Sí, algunas danzas, las danzas de la, a ver, de la danza de la tijera. La Virgen de la Hay varias Candelaria, danzas. profesor. Podría ser el huayno. ¿Ah? El huayno. Pero huayno como en sí, no. Si me das una cuestión más específica, yo te digo. A ver, vamos a tratar de reconstruir algunas cosas que hemos dicho, ¿ya? La ciudad del Cusco, santuario histórico de Machu Picchu, el sitio arqueológico de Chavín de Huántar, la zona arqueológica de Chanchán, centro histórico de Lima, las líneas y jeroglíficos de Nazca y las pampas de Jumana, centro histórico de la ciudad de Arequipa, lo que me estaba preguntando el colega, y la ciudad. Ya todos ustedes son mis colegas de antemano, ya poco les falta para ser licenciados. Y la ciudad de Caral, el Capacñán. Y algunas definiciones de patrimonio inmaterial, tenemos al señor de Coyuriti, en religión, en arte textil de Aquile, el patrimonio oral y cultural de Zapara, de la región de Amazonas, salvaguardar las comunidades aymaras en las regiones Tacna, Puno y Moquegua, las danzas de la tijera de Ayacucho, proteger también el puente colgante de cuerda de Queshuachaca. Queshuachaca, sí. Profesor, disculpe una consulta. Sí. Me quedó en duda el tema de la gastronomía. Entonces menciona que si hablamos, por ejemplo, de un recurso natural como la papa nativa peruana, todavía no está en una categoría como patrimonio nacional. No, a ver, tenemos nosotros algunos productos y ahorita los vamos a ver en gastronomía en el momento que hemos tenido la necesidad de declararlos como productos de bandera y algunos productos también como denominación de origen. Hay que diferenciar algunas cosas. La papa la reclaman naciones varias, como dice una canción por allí. La papa la reclama Chile y tienen una papa de 8.000 años del pueblo de Chiloé, una papita chiquita un poco amarga, ellos no la consumen. Nosotros tenemos nuestras papas grandes, pero nuestros registros de papas son de 6.000 y 7.000 años, entonces teníamos que quedarnos callados. Hasta que en Pativilca se encontraron unas papas nativas de 9.000 años. Entonces, pero demostrar que es nuestro patrimonio, nuestro legado, es un poco difícil porque nos hemos dejado. Sin embargo, hay algunos otros productos que nos estamos dejando quitar la palabra de patrimonio, ¿no? Entonces, hay algunos productos y ustedes van a tener que tomar esta posta porque no es posible. La quinoa estamos
a punto ya de perder la categoría de denominación de origen de la quinoa peruana. Entonces, Bolivia nos ganó presentando en la OMPI su primer expediente y ha sido aceptado el expediente de Bolivia. Y eso puede significar quitarnos mercados en Europa y quitarnos mercados en Estados Unidos de la quinoa. Y habría muchos productores de quinoa en Puno que estarían en serios problemas. Entonces, hay algunos productos que hemos tenido nosotros la necesidad de declararlos nuestro patrimonio, nuestros productos de bandera y defender a capa y espada la denominación de origen para que se nos reconozca eso de que sean patrimonio nuestro, reconocidos como tal. La gastronomía, estamos en ese proceso. No ha sido aceptado todavía y está en estudio si se va a aceptar el ceviche, y dentro del ceviche que nos daría pie a que se acepte como patrimonio cultural inmaterial toda la gastronomía peruana y también por ende sus insumos, ¿no? Ahora, seguimos con el concepto. Ahí tienen algunas imágenes de lo que es patrimonio natural, patrimonio cultural, natural, patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. Entonces, dentro de lo que son patrimonio cultural tangible, los que son bienes muebles, bienes inmuebles, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles, y canciones, bailes, danzas, parte del patrimonio intangible. Clasificación de patrimonio. Aquí otro cuadrito de clasificación de patrimonio. Patrimonio cultural tangible, y como muebles son manuscritos, documentos, artefactos históricos, fotografías, obras de arte, objetos litúrgicos, vestimentas, vehículos. Patrimonio tangible también son bienes muebles, como monumentos de sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, monumentos públicos, monumentos artísticos, centros industriales y obras de ingeniería grandes, ¿no? Patrimonio cultural, esos eran los tangibles, los que se pueden palpar. Y los intangibles van a ser, por ejemplo, las lenguas, como esta de la Aymara, que se tiene que defender, pues si no se va a perder. Todas las costumbres nuestras, de toda clase de costumbres, hasta las costumbres que nosotros tenemos en nuestra propia familia, todo eso es parte de nuestro patrimonio. Cuando tú pruebas una ocopa o una huancaína hecha de alguna manera, de alguna forma, eso es parte de tu costumbre, lo que te han venido enseñando a ti. La receta que la vas aprendiendo de tu madre, de tu padre. Deberíamos hacer, y eso será tarea para ustedes, y les estoy hablando de muchos campos en los que ustedes pueden desarrollarse. Construir o tratar de construir alguna receta madre, y a partir de estas recetas madre, ya se aceptan todas la cocina de autor, por ejemplo, cocina de autor, hablando de cocina, ¿no? El que cada uno le ponga su toque personal, esa es la cocina de autor, ¿no? Entonces, pero deberían algunos o muchas salsas, muchas sopas, debería ser una receta madre. Yo pienso, deberíamos tener una receta madre y con esto tener esa fuerza para poder presentarnos ante nuestra gastronomía como patrimonio cultural inmaterial. Entonces las festividades y mitos, todo eso forma parte. También las técnicas para construir ese famoso puente colgante como patrimonio intangible. Y patrimonio natural, las reservas naturales de biosfera, los parques nacionales, monumentos nacionales, reserva de biosfera, y tenemos mucho patrimonio que cuidar. Fui al Ñuro, a la playa del Ñuro, y ahí están pues las tortugas gigantes. Tú vas y nadas con las tortugas, es una experiencia pero indescriptible ahí en Piura, ¿no? Entonces, eso puede ser declarado como un patrimonio.
Después, hace como 3 o 4 meses atrás, he visto como algunos pescadores, me parece que no eran peruanos, estaban sacando cantidad de tortugas puestas con la caparazón para arriba y se las llevaban vivas para otro lugar. Definitivamente no eran peruanos, pero no habían autoridades en esos momentos que les puedan requisar eso, porque eso está mal. Está tremendamente mal y atenta contra el patrimonio de todos, ¿ah? De todos. Todos nosotros debemos reclamar si vemos a alguien que hace, sacrifica algún delfín, por ejemplo, porque formamos parte del mundo azul. En cualquier parte del mundo te van a quitar el muchame, eso de delfín. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que respetar. Sin embargo, hay barcos de banderas extranjeras como los chinos que vienen con sus redes de arrastre y levantan con todo, con todo. Patrimonio cultural, para ver que quede claro, es la herencia de los bienes materiales e inmateriales. Estoy hablando todo con respecto al patrimonio cultural que debe estar como negritas, como parte de tu profesión, de tu carrera, de nuestra carrera. Herencia de los bienes materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de la historia y tienen una importancia relevante para nuestra identidad y para la permanencia de la nación a través del tiempo y por lo tanto requieren de una protección, de una defensa y de un mantenimiento. Y que si vamos y disfrutamos de algo, bueno, pues que sea de manera sostenible y se respete, ¿no? Patrimonio natural, otra vez, volvemos a ver acá, son los monumentos naturales constituidos por formaciones geológicas, fisiográficas y de lugares naturales o de zonas naturales estrictamente delimitados que tengan un valor excepcional, ¿no? Y hay varios parques nacionales que debemos nosotros hacer que se respeten. Los lugares del Perú que son parte de nuestro patrimonio mundial desde el 2016, han sido declarados ya, por estar bien inscritos en esta lista de patrimonios, haber fundamentado por qué debe ser parte del patrimonio mundial. Tienen valor excepcional universal. En la actualidad, la lista del patrimonio mundial cuenta con 10.092 sitios en 160 países. Los que están declarados para el Perú son la ciudad del Cusco, el santuario de Machu Picchu, lo estábamos diciendo ahorita, el Parque Nacional de Huascarán, el sitio de Chavín de Huántar. Jóvenes, apunten esto porque ustedes deben saberlo al revés y al derecho. Si no saben dónde está el Huascarán, revísalo, revísalo. No recuerdas dónde está el Manu, revísalo. El Parque Nacional del Río Abiseo, ahí te he puesto en San Martín. El Centro Histórico de Lima, no sabes a lo mejor, recuérdalo, no sé si te habrás olvidado dónde queda Lima. Línea, de verdad, y se lo digo con toda seriedad, porque yo tomo una prueba en el curso que yo dicto, en pre, y les digo, señala con un punto dónde estás dando examen, y les pongo el Atlas Mundial. Los muchachos ponen un punto por Australia, otros ponen por Europa, por Asia, por los mares que están en Europa. Escasamente hay un 10% que lo pondrá en América. Algunos están dando su examen en Argentina, otros en Chile, otros en Bolivia, y de un grupo de 30 alumnos, 2 o 3 nada más saben dónde está el Perú y dónde está Lima. Por favor, jóvenes, si tienes algún problema con tus planos, con tus mapas, revísalos. Revísalos. ¿Dónde queda Caral? ¿Dónde queda? Y el camino del Capayán son todos los caminos por donde ha estado caminando el Inca, ¿no? Patrimonio cultural inmaterial, otra vez. Ahí tienes, son las lenguas y tradiciones orales, fiestas, celebración, sí. Lenguas, tradiciones orales, fiestas, celebraciones rituales, músicas y danzas, expresiones artísticas, formas de organización y de autoridad tradicional, prácticas, tecnologías productivas,
conocimientos, saberes y prácticas como práctica de la medicina tradicional. Hay un libro que está sacando la universidad con muchas plantas medicinales que deberían formar parte de nuestro patrimonio. Los espacios culturales y la representación o realización de las prácticas culturales. Declaraciones de patrimonio cultural inmaterial. Aquí conocimientos técnicas de las prácticas asociadas de la cerámica checa Puja, Carnaval de Puquina, la música, danza del capero de San Antonio de Puquina, en Puno, la fiesta de la Pascua de Uripa, los negritos en el distrito de Ingenio, la danza y la música de los huaqueros de Sandia, Carnaval Jaujino de la danza de los canachos, la obra musical de Augusto Armando Polo Campos, pintura tradicional sarwa o tablas de sarwa y la quechua de Checa. Atractivos turísticos es todo lugar o objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo solo tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a trasladarse fuera del lugar de residencia o domicilio actual para permanecer fuera de él por un tiempo determinado, ¿no? Por un periodo de tiempo determinado. Clasificación, de acuerdo a la naturaleza, clasificación. Aquí tenemos lugares, características y ejemplos. Lugares son inamovibles por lo general, ahí están considerados los restos arqueológicos, objetos se mueven en el espacio, las artesanías, acontecimientos se mueven en el espacio y tiempo como el Inti Raymi. Entonces, hasta este momento hemos dado un rápido repaso a las definiciones básicas de patrimonio cultural, inmaterial, tangibles, intangibles. Bien, vamos a avanzar